Dios te bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Saludos cariñosamente. Me pareció bastante bien, hermanos, poder compartir una palabra que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 6, versículo 12 en adelante. ¿Ok? Romanos 6, 12 en adelante. Pablo dice: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcamos en nuestra concupiscencia, ni tampoco prestemos nuestros miembros, tampoco presente nuestros miembros al pecado. Cuando Pablo habla de miembro, se está hablando del cuerpo físico. A veces nosotros tenemos la tendencia de presentar nuestros miembros al pecado. ¿Y cómo presentamos al miembro al pecado? Bueno, pues cuando empezamos a murmurar, cuando empezamos a hablar palabras que son obscenas, palabras que no edifican, pues entonces el pecado reina sobre nuestro cuerpo. Y la única forma que el pecado no reine sobre nuestra concupiscencia de nuestro cuerpo es que nosotros no prestemos o presentemos nuestro cuerpo al pecado. ¿Tú me entiendes? En otras palabras, que no prestemos nuestro cuerpo al adulterio, a la fornicación, no presentemos nuestra boca a hablar palabras ociosas, que nuestra boca hable palabras limpias, palabras de restauración, que nuestros ojos vean las cosas buenas y agradables, que nuestros oídos oigan palabra de Dios y no son cosas que nos incite pues a cometer un pecado, y todo lo que hagamos con nuestro cuerpo que no nos presentemos al pecado, para que el pecado no reine sobre nuestro cuerpo. ¿Ok? El pecado no reinará en nuestro cuerpo si nosotros no presentamos nuestros miembros de nuestro cuerpo al pecado. Entonces Pablo dice que no reine por el pecado en nuestro cuerpo. ¿Por qué Pablo dice nuestro cuerpo? Porque todavía nosotros tenemos un cuerpo donde todavía este cuerpo está el pecado con las tendencias. Todavía el cuerpo tiene tendencia al pecado. El cuerpo todavía tiene una inclinación a cometer el pecado, a ser tentado por el pecado. Es el cuerpo. Ahora, observa el pensamiento de Pablo en el capítulo 7 de Romanos, comenzando el versículo 15 en adelante. Romanos 7:15. Porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero. ¿Por qué Pablo dice no hago lo que yo quiero? Cuando dice Pablo lo que yo quiero hacer es lo bueno. Pero algo, Pablo dice que no hace lo que él quiere, y es el cuerpo. Porque nuestro cuerpo todavía tiene la tendencia al pecado, no nuestra alma. Nuestra alma y nuestro espíritu está salvo y está perfecto. Nuestra alma y nuestro espíritu no pecan. ¿Lo sabía? Que tu alma y tu espíritu no pecan delante de Dios porque tiene la vida de Cristo. Nuestra alma recibe la vida de Cristo y recibe la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo es el sentir cómo es Cristo en nosotros. Entonces, si la vida de Cristo está en nosotros, nuestra alma ya no peca. Nuestro espíritu no peca. Te lo voy a demostrar. Cuando Pablo dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero hacer, lo que aborrezco, eso es lo que hago. Pablo dice, aborrezco pecar. Entonces Pablo dice, pues eso es lo que yo hago. Pecar porque mi cuerpo siempre me pide el pecado. Entonces ahí es cuando Pablo también saca una analogía en el libro de Gálatas, cuando la carne y el espíritu se oponen. En el libro de Gálatas 5:16.
La carne y el espíritu, los deseos de la carne, ambos se oponen entre sí, batallan. Hay que comprender que Cristo a nosotros nos perdonó nuestro pecado y Cristo nos salvó nuestra alma. Pero nuestra salvación de Cristo y nuestro perdón que recibimos de Cristo no fue para que nosotros no pecáramos. No fue para que nosotros dejemos de pecar. No, nosotros tenemos la tendencia al pecado porque tenemos este cuerpo. Ahora, más adelante, mira lo que dice Pablo en el versículo 17. Vamos a movernos al versículo 17. Dice Pablo, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. La palabra aquello está en un neutro. No se sabe lo que es aquello, porque la Biblia no dice ni especifica qué es aquello. No especifica un nombre. Pero según el contexto que Pablo habla, según el contexto, nos deja entender claramente que Pablo está hablando del pecado del cuerpo, comenzando el capítulo 6, versículo 12. Cuando Pablo dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo. Y luego dice, de modo que nosotros lo obedezcamos en nuestra concupiscencia. Pues es obvio con que aunque Pablo dice en el capítulo 7, versículo 17, dice, de manera que ya no sé yo qué hace aquello, pues esa palabra aquello, aunque es un neutro, no identifica qué es aquello, pero se está refiriendo al pecado de nuestro cuerpo, que es un pecado moral, aunque no se sabe qué tipo de pecado sea. Es bien interesante lo que Pablo dice en el versículo 17, porque Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, ese yo es el nuevo hombre. Pablo nos enseña que hay un nuevo hombre y Pablo nos enseña que hay un viejo hombre. Cuando Pablo habla de que Cristo murió, el viejo hombre murió para Dios. ¿Ok? Y cuando Pablo nos habla que Cristo resucitó, pues de nuestra vida resucita y nace un nuevo hombre en Cristo. Y es ahí, en ese nuevo hombre, que está colocado en nuestro espíritu. ¿Dónde está colocado el hombre nuevo? ¿Dónde? En nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu es ahí donde Dios habla, se comunica, Dios trabaja en nosotros, en nuestro espíritu, que ahí está colocado el nuevo hombre. Y en ese nuevo hombre es donde Dios trabaja con nosotros para perfeccionarnos. Según Pablo, en el libro de Filipenses 1:6. 1:6, que nos va perfeccionando nosotros y nos va hablando y va trabajando en nuestras vidas. Ese nuevo hombre está colocado en nuestro espíritu. Y Pablo dice en el versículo 17, de manera que no soy yo quien hace aquello. Cuando Pablo dice no soy yo quien hace aquello, significa que ese nuevo hombre que ya nosotros somos no peca, ni tampoco desea pecar. No desea pecar. Tú no deseas pecar, ¿por qué? Porque dentro de tu vida hay un hombre nuevo, hay una mujer nueva, naciste de nuevo y Cristo te ve a ti santo. En ese hombre nuevo que está dentro de tu espíritu, Dios te ve santo. Y el hombre nuevo no peca, no peca. Ahora, cuando Pablo dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, significa que Pablo no peca. No, yo no estoy pecando. Mi hombre nuevo no peca. Mi hombre nuevo, nacido de nuevo, que es santificado, que es justificado, que es una nueva criatura, no peca. Ahora Pablo hace una distinción. Dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí es lo que hace que Pablo peque, pero en su cuerpo. Dios no ve que tú estás pecando. Es que tu cuerpo peca porque todavía el pecado está en el cuerpo y hace que el hombre esté en una acción pecaminosa. Ahora, quiero que presten atención
en algo que Pablo dice en Romanos 6:12. La idea de Pablo es que no permitan que el pecado reine en nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo nosotros obedezcamos, así sea obedecer a un pecado de murmuración, así sea de obedecer a un pecado de fornicación, murmuración, contiendas, avaricia, robar, mentir, engañar, pensamientos malignos, bueno, todo ese tipo de pecado. El pecado no va a reinar. Y Pablo dice cómo el pecado no puede reinar en nuestras vidas. No es para que nosotros no seamos más pecadores. No es para que nosotros no pequemos más, porque en la parte humana sí pecamos en la parte humana. No podemos negarlo. Pero Pablo nos da un consejo. Y este consejo comienza en el versículo 13 en adelante. Ahora, presten atención. Listen. Versículo 13. Dice, ni tampoco presten sus miembros, que los miembros son el cuerpo, las manos, al pecado, ¿verdad? No presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ahora Pablo nos dice, sino mejor preséntate a ti mismo. Preséntate a ti mismo a Dios. Tú misma o tú mismo preséntate a Dios como vivo entre los muertos. La palabra vivo significa que la vida de Cristo está en ti. La palabra vida, vivo, significa que la salvación de Cristo está en ti. Pero es más importante aquí cuando Pablo dice que te presente tú misma o te presente tú mismo ante Dios. Vivo entre los muertos. Cuando dice Pablo vivo entre los muertos, la palabra muerto del griego es necros, que esa palabra muerto, necros, es un adjetivo y también un genitivo plural dentro de lo que es el griego, la palabra muertos. Y cuando Pablo dice muerto entre los vivos o vivo entre los muertos, significa que Pablo está haciendo una comparación, tomando de ejemplo, una comparación de un muerto, literalmente. Un muerto físicamente, literalmente, en la cual se desentierre, se vaya a desenterrar un muerto hacia arriba en la tierra. Entonces tú, que eres vivo, que tienes vida, que habla, tienes vida y tienes la vida de Cristo, en comparación a un muerto, literalmente. Ahora, mira la comparación que Pablo habla de la palabra vivo entre los muertos. ¿Ve? Entre los muertos. Si una persona agolpea a un muerto, el muerto no le va a doler. El muerto no se va a levantar y tirarte encima de ti. El muerto está muerto. Y por más que tú lo golpees, pues muerto se va a quedar porque no le va a doler. Otro ejemplo. Si tú le pones una inyección al muerto en un brazo, se la pone, pues el muerto no va a llorar, ni va a gritar, ni se va a levantar a tirarte encima, porque está muerto. Está muerto. Por más que tú agolpees al muerto, le ponga una inyección, el muerto no va a llorar, ni va a gritar, ni se te va a tirar encima, porque está muerto. La palabra muerte del griego es necros, que hace referencia a un adjetivo. Y la palabra adjetivo es una comparación. Está haciendo una comparación entre tú, que eres salvo, y entre un muerto. Entonces, por más que tú ofenda, insulte a un muerto, hey, muerto, tú eres un loco. Muerto, tú eres un loco. El muerto no oye, no escucha, no hay efecto ninguno. El muerto no te va a responder, no te va a hacer daño.
El muerto no se te va a tirar encima para hacerte daño porque está muerto. Ahora Pablo usa esta analogía vivo entre los muertos, una comparación entre tú, que eres salvo, que tienes la vida de Cristo, y un muerto que está muerto completamente, que es un cadáver. Ahora Pablo dice, así como el muerto no responde, así como el muerto no se te tira encima, ahora viene la analogía de Pablo, la comparación. De esa forma, compárate tú mismo, compárate, una comparación, compárate como ese muerto. Yo me comparo como ese muerto, que ese muerto, por más que yo lo golpee y lo ofenda, no hace nada, no se me tira encima, no me causa daño. Pablo dice, compárate a sí mismo muerto. Y dice entre los vivos. ¿Por qué? Porque el pecado de la muerte, el pecado que reina para muerte, tampoco se va a enseñorear de ti. Y cuando Pablo dice que el pecado que reina para muerte no se enseñorea de ti, es porque Pablo dice que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Porque Cristo ahora vive en ti. El pecado no tiene poder, está muerto. No tiene poder ahora. Pablo enseña en cuanto a Romanos 6:12. Comienza Pablo. No reina el pecado, porque Pablo entiende que el pecado le gusta mucho enseñorearse. Pero el pecado, aunque no está en tu alma, no está en tu espíritu, el pecado, Pablo dice que está todavía en nuestro cuerpo. Y que nosotros podemos tener una tendencia al pecado si permitimos que el pecado nos domine nuestro cuerpo, nuestras acciones pecaminosas. Y Pablo dice en el versículo 13 algo bien importante. Ni tampoco presten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ahora viene lo mejor. Sino preséntate tú misma o tú misma, preséntate ante Dios. No presente tu pecado. Ay, Señor, yo soy un pecador. Soy un alcohólico. Me siento débil. No. Preséntate tú misma y tú misma a Dios como vivo entre los muertos. Y vuestros miembros también preséntaselo a Dios como instrumento de justicia. La palabra instrumento de justicia significa que tú estás hecho de un material espiritual. Y te voy a dar un ejemplo. Esta pizarra está hecho de un material aquí, un material que es aluminio. Las cosas materiales están hechos de un material. Este marcador tiene un material hecho de material, un material hecho. Esto es un material que es de plástico. Bueno, yo espero que esto sea plástico, no sé. Cada material tiene una fabricación hecho de un material específico. Pero tú estás hecho de un material espiritual. Y ese material espiritual que usted está hecho es un material espiritual que es la justicia de Dios en ti. Tú estás hecho de un material espiritual que es la santidad de Dios en ti. En vez de tú presentarte ante Dios, ay, soy alcohólico, soy drogadicto, soy pecador, no puedo vencer el pecado. Tú estás hecho de un material espiritual que es la justicia de Dios en ti. Y cuando se habla de justicia es santidad. Todas las cosas que sean benignas, buenas, están depositadas dentro de ti. Los ojos de Dios no te ven a ti como un pecador. Los ojos de Dios te ven a ti hecho de la justicia de Dios. Y los ojos de Dios miran la justicia de Él en ti, que tú eres santo. Por eso Pablo dice que la única forma que el pecado no reine en tu concupiscencia para tu obedecer, Pablo nos enseña que número 1, te presentes tú misma o tú misma ante Dios como hecho la justicia, como un instrumento de justicia, que la vida de Cristo está en ti, que tú reinas. Ahora observa una cosa, un detalle.
En el capítulo 5, versículos 20-21, perdóname, tengo que estar pendiente del reloj. Vamos a ver. Ok, perfecto. Romanos 5, 20-21. Mira cómo Pablo dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Se introdujo para que el mismo pecado abunde más en un pecador. Es en un pecador que está sin Cristo. Entonces, cuando el pecado abundó por causas de la ley, ¿cuál ley? La ley del pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, tenemos un mal concepto de lo que es la gracia. Cuando alguien predica de la gracia, no predique la gracia, no me habla de gracia, no me habla de gracia. ¿Y por qué? Porque la gracia lleva al libertinaje, pero eso no es así. Teológicamente, Pablo aquí no está interpretando la palabra gracia como libertinaje. No, al contrario. Cuando Pablo dice Romanos 5:20, diciendo que cuando el pecado sobreabundó por causa de la ley del pecado, sobreabundó la gracia. La palabra sobreabundó del griego es huperperiseuo, del griego. Significa que la gracia va por encima al pecado y vence el pecado. La gracia no es libertinaje. La gracia se come y se traga el pecado. La gracia se come y se traga y aplasta el pecado, lo destruye. La gracia va por encima, la gracia tiene más fuerza y poder para quitar el pecado, para hacer que tú le sirvas a Dios. La gracia hace que tú le sirvas a Dios y no más al pecado. ¿Estás entendiendo? No he terminado. Todavía no he terminado. Perdóname. Todavía no he terminado. Ahora continúo. Dice Pablo, versículo 21. Voy a leer el versículo 21. Dice, para que así como el pecado reinó, porque el pecado le gusta enseñorearse de ti, el pecado le gusta gobernar y enseñorearse de tu cuerpo, para que tú cometas pecado, para que tú mientas, para que tú engañes, para que tú robes, para que tú adulteres. El pecado le gusta mucho enseñorearse, gobernar, manipular. Sigan escuchando. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para tener vida. Ahora, según Pablo 6:12, no reina el pecado. Pablo nos dice en el versículo 13, preséntate tú misma y tú misma ante Dios, como vivo entre los muertos, como una persona que eres justo. Entonces, no te presentes a ti misma y a ti mismo que el pecado te está dominando. Ay, soy alcohólico. El alcohol me está dominando. Entonces tú ves el pecado como un amo está allá y dice, yo te estoy dominando. No permita que el pecado te enseñoree, te domine. Domínalo tú a él. ¿Cómo? Preséntate tú misma ante Dios, que tú eres hecho justicia. Tú estás hecho de un material espiritual que es la justicia. Y ese material espiritual es toda la santidad de Dios en ti. Entonces, Pablo, recordando esta idea, Romanos 5:21, dice Pablo, que ahora la gracia reina. Y si la gracia reina, no reina el pecado en ti. Si la gracia reina, la muerte no puede reinar. Si la gracia reina, la salvación no se puede perder porque es la gracia y la justificación la que está adelante reinando. Y si la gracia reina dentro de ti, tú reinas sobre el pecado. Si la gracia reina dentro de tu espíritu, tú puedes reinar sobre la enfermedad. El tumor, el cáncer se va en el nombre de Jesús. Se va el cáncer, se va el tumor, se va aquello en el nombre de Jesús porque la gracia reina y no reina el poder del pecado. Escuchen bien.
Vamos a pasar al próximo video para continuar, que el mensaje está muy interesante. En el nombre del Señor. El tumor se va a ir en el nombre de Jesús. La enfermedad se va a ir porque no reina el pecado más, reina la gracia. Continuamos, que esto se está poniendo bueno, pero para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Continuamos, hermano.